Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esta es una retroalimentación para apoyar el aprendizaje del análisis numérico para licenciados en matemática de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. En este caso, para el parcial 2, la retroalimentación del parcial 2, en el que queríamos evaluar esos temas. Aquí los que les listo en este prompt, que es Introducción a la sintaxis básica de Python para análisis numérico, o métodos numéricos, numérico, o métodos numéricos, que a veces también llaman a esta materia de esa manera, en el que para esta sintaxis de Python enseñamos variables y tipos de datos, estructuras de control, entre ellas el ciclo para, o el ciclo o el bucle for, a hacer data frames con pandas para hacer tablas, o data frames con pandas, data frame o tablas para organizar los métodos numéricos o para visualizar cómo los métodos numéricos están aproximando las soluciones. Y los gráficos de datos, de aproximaciones numéricas, datos o aproximaciones numéricas con Matplotlib de Python, que es una librería para visualización científica. También evaluar el método de Newton-Raphson para encontrar ceros de funciones y la diferencia entre interpolación de curvas y regresión de curvas, entre ellas la interpolación lineal y la interpolación cuadrática, y también pedirle que nos entregue la regresión por el método de mínimos cuadrados, regresión por el método de mínimos cuadrados, o sea, regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, método regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Ese es como el prompt que queremos hasta ahora evaluar en este parcial. Y entonces en el ítem 1, la pregunta 1 de este parcial, se le pide a los estudiantes es declarar en lenguaje Python 3 tipos de variables. Las variables de tipo entero o int, una variable de tipo decimal o float, y una variable tipo string o cadena de texto. Entonces, y que muestre en pantalla los tipos de variables que son utilizando la función type. Y escribir también un ciclo para en Python que sume los números del 1 al 10 e imprime el resultado. Entonces aquí generé una guía didáctica para hacer ese proceso. Entonces aquí el tema es sintaxis básica de Python. En el curso de análisis numérico lo llaman para la licenciatura en matemáticas. Yo le voy a poner acá en términos del nombre que para la licenciatura se conoce. El curso se llama análisis numérico, mientras que para otras carreras se llama métodos numéricos. Y el puntaje total para este punto es el de 20 puntos. Aquí le hacemos el doble espacio para cambio de línea. Y así, ya cuando corremos la línea, con Ctrl Shift Enter, ya él nos muestra bien el nombre del curso y el puntaje para este punto. Los objetivos de este punto serán familiarizarse con la sintaxis básica de Python y comprender cómo declarar variables y trabajar con tipos de datos, y utilizar estructuras de control como ciclos para implementar algoritmos numéricos simples y relacionar estos conceptos con la lógica necesaria en análisis numérico. El marco conceptual entonces está que en métodos numéricos trabajaremos con algoritmos que aproximen soluciones de problemas matemáticos como raíces de ecuaciones, sistemas lineales, integración y derivación numérica. Y para poder programar esos algoritmos necesitamos variables que representan valores numéricos o cadenas, y tipos de datos, diferenciar entre enteros, decimales, importantes en aproximaciones y textos, y estructuras de control,
como ciclos y condicionales que permiten repetir operaciones y construir procesos iterativos fundamentales en métodos como bisección y método de Newton-Raphson, que es el objeto de este parcial. El problema entonces, como les decía antes, era la declaración de variables. Esa primera parte vale 10 tipos, 10 puntos, declarar variables o crear variables y determinar el tipo de ellas. La primera de tipo entero, una variable A de tipo entero, una variable B de tipo float y una variable C de tipo string o cadena de texto. Él nos muestra que para hacer eso simplemente A igual 7, por ejemplo, te crea una variable de tipo entero. Entonces aquí lo puedes cambiar como A igual 8. B igual a 3.1416. Bueno, pues o 3.1. Ya sí, ya queda una variable de tipo float. Y una cadena de caracteres, pues hola profesores de análisis numérico. Hola profesores. Lo importante de eso es de que cada vez que creamos una variable tipo string o cadena de caracteres como la que acabo de crear, siempre debes delimitar entre signos entre comillas dobles o simples. Y aquí, entonces, hasta ahí las creas. Esta es la primera parte de crearlas. Y te pone chulo de que las creaste bien. Y ya aquí de imprimirlas. Entonces aquí de imprimir el tipo de variable que es. Entonces, type BA y te dice es de tipo INT. Y print es para que nos genere todo el mensaje. El tipo de variable es, o tipo de A, de la variable A es de tipo I, type BA. Y así él te dice que es que el tipo de A es INT o de clase INT. Ahora el tipo de B. Entonces el tipo de B es float. Y aquí el tipo de C es string. Y una cosa que quiero para esta parte es que usted llegue y practique. Entonces haga eso mismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. 3 para crear, pues usted mismo crea una variable. Por ejemplo, crea una variable asociada a algo que es en análisis numérico, en método de Newton. Una variable que me diga la aproximación inicial. Bueno, x0. La aproximación inicial sea un número entero. Entonces, así ya, control enter y él me la creó. Y si la quiero imprimir, en la siguiente línea escribo x0 y control enter y él me la muestra en la línea de salida. Y si quiero su tipo, entonces con type de x0 y me dice que ella es de tipo entero o integer o int. Eso es muy importante, entonces saber crear variables para guardar información y saber determinar el tipo de dato que está guardado en esa variable. En este caso el tipo de dato es de tipo entero, un número entero. Y luego lo haces con un número decimal. Un número decimal asociado al método de Newton, por ejemplo, que es el que objeto de evaluar. Entonces, pues un número decimal podría ser que la siguiente aproximación x1 es un número decimal, ya es 0.5. Así la creaste. En la siguiente línea, esa x1, escribe su nombre y en la línea de salida te da el valor asociado a ella. Y la otra es determinar el tipo de ella. Entonces, x1, y bueno, aquí me quedó sobrando un paréntesis y él me dice que ya a lo que borro ese paréntesis me dice type de x1 es float, es decir, el tipo de variable x1 es de tipo float, es decir, una variable de tipo decimal. Y la tercera es para cadenas de caracteres. Aquí 1, 2, 3 líneas para la práctica. Y ya dices, bueno, pues que de una tipo cadena, bueno, pues el método de Newton. Entonces así una variable que se llama método, una variable que llama método y entre comillas dobles pones el método se llama Newton, como Newton-Raphson, y así creaste la variable tipo string, delimitando el valor asociado o lo que vas a guardar en esta variable a través del operador de asignación, que es el igual. Así ya lo corres y te da chulo diciendo ya creaste bien la variable.
Ahora, para imprimir el valor asociado a la variable, entonces escribe el nombre de la variable, método, y te da el valor asociado entre comillas simples, Newton Raphson. Y el tipo de variable, type, de esa variable método, y lo corres y te dice que es tipo str o string, o cadena de caracteres. String, que en español significa cadena. Y los comentarios es de que los enteros, int, aparecen en conteos y ciclos iterativos. Entonces los enteros van a ser muy importantes en métodos numéricos, pues nos permiten contar y contar ciclos iterativos. Voy a repetir un ciclo 2 veces o voy a repetirlo 3 veces. A eso lo escribo con números enteros. Y los decimales o el float son esenciales porque en el análisis numérico trabajaremos con aproximaciones, es decir, con números que no son exactos. Entonces vamos a utilizar números 1.5, 1.43, 1.4325 para decir que estoy cada vez más cercano a un valor dado. Y las cadenas en análisis numérico son útiles para dar mensajes, almacenar nombres de métodos o variables simbólicas. Ahora viene el ciclo para, que es la segunda parte de este punto, que es en el que se pide utilizar el ciclo para sumar los números del 1 al 10. Entonces, yo quiero que practique en que él le enseña que primero, si usted va a sumar, crea una variable suma en la que, como no has sumado nada, inicialmente esa variable tiene valor 0. Entonces hay que inicializar la variable donde se va a guardar la suma de los números que quieres sumar, valga la redundancia. Luego, con el ciclo para, en un rango de 1 a 10, con la función range, evaluada en 1,11, porque ella le vas a decir de qué número a qué número quieres sumar, solo que si quieres ir hasta 10 le tiene que decir 11, es decir, ella nunca va a asumir el extremo derecho. Y para qué, entonces nunca va a asumir en este caso el 11, sino va a ir hasta el 10. Entonces si yo le digo hasta 10, entonces va a asumir hasta el 9, queriendo decir que siempre en Python la función range, el extremo izquierdo, en este caso el 1, lo va a asumir, pero el extremo derecho no. Es así, le dices que los números, ese range crea los números del 1 al 10, y con for vas a crear una variable i que se va a mover por todos esos números. Va a moverse por todos esos números, empezando en el 1, luego en el 2, luego en el 3. Es decir, i va a ir adquiriendo los valores en ese rango. Y para cada vez que asuma un número, empezando en 1 y terminando en 10, él va a ejecutar esta línea. ¿Y esa línea qué significa? Que a la suma que ya traía, la va a cambiar por la suma aumentada en i. A la suma que ya traía, la va a aumentar por la suma aumentada en i. Es decir, que siendo que ella empezó en 0, cuando ella suma el valor de 1, entonces va a calcular la suma que es 0 más 1 y lo va a guardar en la variable suma. Entonces va a cambiar la suma que estaba en 0 por un 1. Y luego cuando itere de nuevo, es decir, cuando i ya valga no 1 sino 2, va a aumentar a esa suma que ya está en 1, la va a aumentar en 2, y así me va a dar 3, y la suma va a actualizarse ya no en 1 sino en 3. Y así muestra que la suma, que he sumado dos números, el 1 y el 2, y que la suma da 3. Y así vuelve y itera, es decir, volvemos otra vez a esta línea for i, para que i ya valga 3, y cuando i valga 3, actualiza la suma, para que, siendo que estaba en 3, le sume 3, y ya la nueva suma sea de 6. Y así sucesivamente hasta que i llegue al valor de 10. Entonces así nos muestra que el ciclo para lo que va a hacer es decirle esta sentencia, es decirle, repita esta línea de código, cambiando la variable para cada valor aquí, hasta que termine efectivamente de que i recorra este rango de números del 1 al 10. Y luego, por último, imprime que la suma de esos números del 1 al 10 es lo que esté guardado en suma. Y mire que ya lo imprimes y él te dice, vea, la suma de los números del 1 al 10 es 55. Entonces ya hace eso. Y así usted puede, si entiende el proceso, entonces ya, si yo quiero con n sumar hasta 100, entonces yo aquí le pongo
que esto aquí está n más 1, y cuando corre de nuevo, entonces ya le digo, pues en el mensaje digo, la suma de los números del 1 hasta n es, y mire que me dice que vale 5050, que se lo hemos visto en varios cursos, que la suma de los primeros 100 números naturales da 5050. Así ya tenemos el mostrarles cómo vamos a utilizar el ciclo para decirle al computador realice esta línea de código las veces que yo le diga. Y el comentario didáctico es que la instrucción range de 1 a 11 genera una secuencia de números del 1 al 10. Y el acumulador suma refleja el patrón de recurrencia que veremos en algoritmos iterativos de métodos numéricos. Este mismo esquema se generaliza a sumas de series, cálculo de integrales por método de cuadratura. Y la actividad reflexiva es que cambies el rango del ciclo para que sume del 1 al 100, como lo acabamos de hacer. Hágalo usted, por ejemplo, hasta 1000, y nos dice qué obtiene. Y cómo modificarás el código para sumar solo números pares, del 1 al 20. Entonces que bregue a ver cómo se hace eso. Y qué conexión encuentras entre el ejemplo y el método de trapecios en integración numérica, que lo veremos también en este curso. Entonces que lo guarde para que lo veamos. Y ya para sumar así, range tiene la función range, que usted le puede decir acá, hábleme de la función range de Python. Entonces él le va a llevar a la documentación que le permite resolver ese problema. Entonces le dice range de Python, te dice que esa función, qué parámetros puede tener. Entonces aquí le dice como ejemplos de cómo utilizarse. Aquí le dice que tiene 3 parámetros, y en otras documentaciones le da los 3 parámetros. Aquí le va a decir como algunos, me quiere decir que los nombres de los parámetros que llaman start, stop y step. Aquí se los vamos a poner. Entonces aquí, cuando uno ve que esa función range tiene 3 parámetros que se llaman uno start, que es donde inicias, start igual a, entonces así le dices el inicio, y aquí me la completa la inteligencia al stop. El stop vamos a ponerlo que cambie a 11, bueno, en realidad a n más 1, y el step le ponemos coma step. Entonces, y el step, digamos, es de 2 en 2. Así, él ya va a hacerlo de 2 en 2. Y aquí nos pone un errorcito, dice que range no tiene argumentos de palabra clave, no toma argumentos de palabra clave. Entonces, a pesar de que haya un start, un stop y un step, no los tiene con nombre asignado. Entonces aquí se lo quitas el nombre, pero ya sabes que el primero es el inicio, el segundo es el fin aumentado, en este caso en 1, y el step es el 2, y mira que cuando lo corre ahora sí lo hace. Entonces ya te dice que la suma de los números pares menores que n es 2500. Entonces así él sumó de 2 en 2 y dio 2500. Aquí entonces ya nos quedó de esa manera cómo se resuelve, solo que y ya vimos que la función range de Python tiene 3 parámetros, start, stop y step, pero son parámetros no de palabra clave, es decir, cuando se los quieres darlo, no les tienes que dar el nombre del parámetro. No, son argumentos de posición, no asociados a palabra clave en Python. Así ya esto es para el primero. El cierre pedagógico, él nos dice que la declaración de variables introduce el lenguaje computacional necesario para formalizar algoritmos matemáticos, y el uso de for conecta directamente con la iteración y piedra angular en los métodos numéricos. Y este ejercicio, aunque sencillo, es la base sobre la que construiremos algoritmos de mayor complejidad, como el método de bisección y el método de Newton o la integración numérica. Ya les haré un video también de apoyo para los otros
4 puntos del parcial, eran 5. Entonces, para que puedan ir preparando y llenando las áreas de mejora alrededor de este parcial 2. Muchas gracias.